No. Buenos días, maestra. Buenos días, estudiantes. Mi nombre es Elías Cava y mi compañera es Isamar Rosario. En este momento les vamos a presentar el análisis del artículo expositivo desde una perspectiva discursiva. Básicamente, vamos a, partiendo de un texto expositivo, les daremos una explicación sobre los niveles de análisis del discurso que se pueden encontrar en el mismo. Vamos ahora a presentarles el texto que vamos a desglosar. Los tiburones. Hay cientos de especies de tiburones que en tamaño van desde el tiburón enano, de 18 centímetros aproximadamente, hasta el tiburón ballena, de 13 metros aproximadamente, que habitan en aguas de los océanos y se alimentan de una gran variedad de especies. Contrariamente a la creencia popular, los tiburones no se comen todo lo que se encuentran. Sea lo que sea, muchos de ellos tienen presas específicas. Por ejemplo, el tiburón ballena, el mayor de los tiburones, se alimenta de plancton. Aunque cada tiburón es único, todos tienen características comunes. Todos los tiburones tienen un esqueleto hecho de cartílago, no de huesos. Esto les confiere una gran fuerza y maniobrabilidad sin peso. Su cuerpo está cubierto por pequeñas escamas con forma de diente, llamados dentículos, que se superponen unos sobre otros por todo el cuerpo, hacia la cola. Por ello, si acariciamos un tiburón de la cabeza a la cola, el tacto es suave. Pero si lo acariciamos de la cola a la cabeza, el tacto es áspero, como una piel de lija. Estos dentículos los protegen y los hacen más hidrodinámicos, reduciendo la fricción en el agua. Muchos tiburones tienen un tipo de coloración críptica, oscura en la parte superior y blanca en el vientre, para hacerlos menos visibles a depredadores o presas. A diferencia de otros peces, estos depredadores carecen de vejiga natatoria, una cámara llena de gas que permite a los peces flotar. Por el contrario, los tiburones tienen grandes hígados llenos de aceite de baja densidad que regula su flotación y les da una movilidad vertical, por lo que pueden, por lo que pueden nadar fácilmente hacia arriba y hacia abajo en la columna de agua. Los tiburones de aguas profundas tienen hígados mayores y, por tanto, con mayor cantidad de aceite. Así, son objeto de la pesca por este aceite, especialmente por su compuesto eh, escuáleno, utilizado en muchos productos de cosmética. Es una pena que hoy en día los tiburones se vean cada vez más amenazados por las manos del ser humano. La caza descontrolada, la falta de conciencia y el poco empeño de los gobiernos y sectores de poder colocan a los tiburones en la lista de animales en peligro de extinción, y si no hacen algo contundente, este animal podría llegar a desaparecer. Bien, en este momento pasaremos a hacer el análisis respectivamente. Primera parte, superestructural. ¿Cómo es estructurado el texto? Bueno, es estructurado en tres partes: introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción, el autor introduce el tema de los tiburones, dando una breve explicación de cómo son ellos, qué comen y dónde habitan, describiendo al lector características básicas sobre el animal en el que está basado el texto. En el desarrollo, el cual es el segundo y tercer párrafo, el autor desglosa de manera más detallada sobre todas las características que estos animales presentan, hablando de cómo está formado su cuerpo, cómo pueden nadar y el motivo por el cual son tan buscados. Dentro de la conclusión, el cual es el cuarto y último párrafo, el autor habla el por qué están en peligro de extinción y deja entrever, sin tocar el punto de vista subjetivo, de que si no se hace algo para detener la caza excesiva de esos animales, podrían llegar a desaparecer.
¿Cuál es su modo de organización? Bueno, esta es una organización por enumeración descriptiva. ¿Por qué? Porque en el texto el autor, aunque no enumera de manera explícita, va detallando los rasgos característicos y físicos de los tiburones. Ahora pasamos a la parte macroestructural. ¿De qué trata el texto? Bueno, el texto trata de los tiburones y sus características físicas. Hablamos un poco sobre ellos, de cómo están hechos desde su esqueleto hasta su piel. ¿Cuál es la idea principal del texto? Bueno, la idea principal se refiere a las características. Por ejemplo, en la parte donde dice que hay cientos de especies de tiburones que en tamaño van desde el tiburón enano hasta el tiburón ballena, que habitan en los océanos y se alimentan de gran variedad de especies. ¿Cuáles son las ideas de apoyo? Bueno, aquí les mostraré 3 ideas de apoyo. Primero, todos los tiburones tienen un esqueleto hecho de cartílagos, no de huesos. Esto les confiere una gran fuerza y maniobrabilidad sin peso. La segunda, su cuerpo está cubierto por pequeñas escamas con forma de diente, denominados dentículos, que se superponen unos sobre otros por todo el cuerpo. Y la tercera, es que es una pena que hoy en día los tiburones se vean cada vez más amenazados por las manos del ser humano. En pocas palabras, ¿cómo se podría resumir el contenido del texto? Bueno, los tiburones, aunque sean de diferentes tipos, tienen características comunes entre ellos. Son pescados por el aceite de su hígado y están en peligro de extinción. Las palabras clave que podemos encontrar en este texto son los tiburones, características, hígado y extinción. Aquí pasamos entonces a la parte microestructural. ¿Cuál es el significado de determinadas palabras? Bueno, aquí tenemos 3 de ejemplo. Tiburón. Gracias al texto podemos inferir que se está refiriendo a un animal, porque en el segundo párrafo se hace mención de que los tiburones poseen un esqueleto, y se habla de que comen presas específicas. Gracias a esto podemos inferir que no se está hablando de plantas porque las plantas no tienen esqueleto y sabemos de que no se habla de personas porque no vivimos en el mar. La segunda es cartílagos. Gracias a que en el texto habla de que los tiburones sustituyen los huesos con cartílago porque esto los dota de una gran fuerza y mayor maniobrabilidad, podemos inferir que hablamos de un material más flexible que puede sustituir a los huesos. Y dentículo, esta tercera palabra. Gracias al texto, que lo define literalmente, sabemos que son una especie de escamas que cubren toda la piel del tiburón para protegerlo de amenazas y hacer su cuerpo más aerodinámico a la hora de nadar. ¿Cuáles mecanismos de sustitución léxica se emplean en el texto? Bueno, aquí podemos encontrar uno bien fácil, el cual es la sinonimia, que podemos ver en el texto donde dice se alimentan, eso aparece en el primer párrafo, se alimentan y luego de una parte donde dice comen, se está refiriendo a que ingieren alimento con dos palabras diferentes. Ahora paso con mi compañera Isamar para que continúe la presentación. Bien, entonces yo les continuaré hablando sobre la función que desempeñan los conectores dentro del texto. Y es que los que aparecen aquí pues se engloban dentro de los que pertenecen al tipo de comparación-contraste. Dentro de estos están, por el contrario, contrariamente, a diferencia de, etcétera. La función de estos conectores pues es prácticamente mostrar una diferenciación de ideas. El autor las utiliza para poder establecer diferencias y mostrar puntos de vista diferentes a partir de las oraciones e ideas que pues en el texto expresa. Por otra parte, el uso de la referencialidad que se evidencia dentro del texto es la concerniente a la anafórica. Esto debido a que todos los elementos que se mencionan pues se atribuyen a un solo ente. En este caso pues constituye un animal y son los tiburones.
Eso lo podemos inferir a partir de este ejemplo, donde dice que los tiburones tienen grandes hígados llenos de aceite de baja densidad. Habitan en aguas de los océanos y se alimentan de una gran variedad de especies, entre otras. En este caso no se repite la palabra tiburones varias veces, sino que en inicios pues se pronuncia el nombre del punto central del texto y luego en lo adelante pues se mencionan palabras, verbos conjugados que atribuyen esas acciones pues al primer artículo mencionado, que son los tiburones. En cuanto al nivel pragmático enunciativo, tenemos en primer lugar el elemento del ámbito. El ámbito en el que circula este texto es el científico, pues se basa en datos concretos a partir de un elemento que son los tiburones, y por los mismos no pueden ser desarrollados por inferencia, sino que una persona pues debe investigar para ofrecer datos sobre estos. El propósito comunicativo del mismo pues es informar sobre los tiburones, sus características, etc. Y el género al discursivo al que pertenece, algo un poquito ya detallado por nosotros desde el inicio, y es que corresponde a un artículo expositivo. Los participantes y destinatarios de este texto, en primer lugar tenemos al autor, que es en mi saber vivir, y el destinatario pues es un público en general. El autor no infiere de forma explícita en su texto que el mismo está dirigido a X cantidad de personas o a X género. Simplemente pues comparte la información y de esta forma pues sobreentendemos que está dirigido a todo el público. Elemento de enunciador y enunciatario. En este caso, dentro del texto, el enunciador se presenta como un experto en el tema, alguien que conoce todo lo concerniente a la información que expresa. El enunciatario, por su parte, pues es un estudiante, debido a que este texto se centra en un ámbito académico. ¿Y cómo podemos inferir eso? Pues a partir de las informaciones que dentro del texto se encuentran. Por ejemplo, es una pena que hoy en día los tiburones sean cada vez amenazados por las manos del ser humano. Y otra cita puede ser, cientos de especies de tiburones que en tamaño van desde el tiburón enano de 18 centímetros hasta el tiburón ballena de 13 centímetros. En este punto nos damos cuenta que el autor, pues aparte de ofrecer información que permita reflexionar, ofrece datos muy concretos sobre características físicas que constituyen a los tiburones, por lo que asumimos que el texto está dirigido a alguien del espacio académico que necesita obtener conocimientos sobre elementos esenciales y muy característicos de los tiburones. Bien, entonces ha llegado el momento de poder evidenciar y pues fortalecer los conocimientos que hasta este momento se han podido desarrollar. Y es que este constituye un enlace con un formulario que pues al final ya ustedes van a completar. Bien, entonces hemos llegado ya al final de este taller, y es que en definitiva aquí hemos podido observar cómo dentro de un texto podemos identificar y analizar los elementos o niveles de análisis del discurso. Como pudimos ver, dentro de esos tenemos el nivel supraestructural, macroestructural, microestructural y pragmático enunciativo. Cada uno de estos se analiza desde una perspectiva diferente, buscando comprender y pues teniendo como fin en común la esencia y el contenido del texto que nosotros estamos leyendo. Bien, entonces, además de nosotros comprender estos niveles de análisis del discurso, pues a través del formulario vamos
ustedes tendrán la oportunidad de fortalecer y complementar todo eso que nosotros en el transcurso de este espacio pues hemos desarrollado. Bien, finalmente pues simplemente queremos agradecerles por su atención, esperando que todo lo que aquí se haya compartido pues haya sido de su agrado y constituya algo significativo para su proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, pues muchas gracias y hasta luego.